Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Álvaro Edgardo García Uzcategui, terapeuta respiratorio, especialista cuidado crítico cardiopulmonar con más de 32 años de experiencia en la rehabilitación, cuidado e intervención cardiorrespiratoria. Álvaro se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones del país. Actualmente es coordinador académico en una de las instituciones reconocidas de Colombia, donde se destaca su aporte en formación catedrática de excelente calidad, formando profesionales íntegros en el área de salud. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio de Colombia. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a iniciar este tema, pero lo vamos a iniciar desde el punto de volver a recordar la diferencia que tenemos entre aerosolterapia e inhaloterapia. No sé si alguien nos quiere recordar esa diferencia de aerosolterapia e inhaloterapia. ¿Quién de pronto nos puede colaborar con ese recorderis? De pronto alguien. Profe, lo que vimos ayer de aerosolterapia es la micronebulización, lo que vimos ayer. Sí. Y los inhaladores son que contienen, dijo que medicamento. ¿Ya vienen con medicamento? Ya vienen con medicamento, pero es con respecto a la diferencia que hay entre aerosol y el inhalador. ¿Cuál creen ustedes que sería esa diferencia? Por las micropartículas. Sí. Sí, esa sería una de las diferencias. Entonces, hoy vamos a revisar el tema de inhaloterapia, un tema que nos va, digamos, a permitir entender otra manera, otra forma de poder administrar medicamentos, pero no una forma de poder administrar ni humedad ni administrar aerosol húmedo sobre las vías respiratorias. Es decir, que esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que hay entre la aerosolterapia y la inhaloterapia. Que la aerosolterapia es aplicar también medicamento, pero aplicarlo con vapor de agua. En cambio, la inhaloterapia es solo administrar el medicamento.
Entonces, hoy nuestro encuentro va a ser el complemento de todos esos temas que ya hemos hablado de oxigenoterapia, humidificación, aerosolterapia y hoy culminamos con el tema de la inhaloterapia. Entonces, importante que observemos la presentación que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque la inhaloterapia pues está formada o dividida en dos tipos de inhaladores, que son pues los que vamos a conocer en la tarde de hoy. Y los dos tipos de inhaladores que tenemos son los inhaladores de dosis medida y los inhaladores de polvo seco. Entonces, estos que estamos observando en este momento, pues son los inhaladores de dosis medida. Estos inhaladores son los tradicionales o son los inhaladores que comúnmente observamos en el tratamiento de los usuarios, de los pacientes con patología respiratoria. Y hay otro que serían estos inhaladores que estamos observando acá, que los podemos tener de manera oral o los podemos tener de manera nasal. Pero existen otros inhaladores que los voy a mostrar en este momento. Voy a adelantar la presentación. Y estos inhaladores vamos a mostrarlos. No son estos son los inhaladores normales. Estos serían los inhaladores de polvo seco, que son, digamos que los nuevos mecanismos que se están implementando dentro del tratamiento integral del paciente con patología respiratoria. Entonces, claro que tengamos como concepto que la inhaloterapia pues es administrar un medicamento presurizado sobre las vías respiratorias. Entonces nos debe quedar claro que la inhaloterapia se divide en dos, en inhaladores de dosis medida y en inhaladores de polvo seco. Entonces, vamos a dar inicio con los inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de dosis medida que son, vuelvo y les digo, la manera tradicional en que nosotros administramos el medicamento en las vías respiratorias y son los mecanismos que tradicionalmente se usan en el tratamiento del paciente. Entonces, estos inhaladores de dosis medida, pues son dispositivos que utilizan descompresión de un gas. Y esta descompresión de un gas que viene suspendido en un vehículo, que es un vehículo de transporte, cada vez que se acciona el mecanismo, entregan un porcentaje exacto del medicamento a las vías respiratorias. Es por eso que reciben el nombre de dosis medida, porque ya vienen diseñados para que con cada disparo, con cada accionar del mecanismo, entreguen un porcentaje, una cantidad exacta establecida del medicamento que contiene y lo transporta es el vehículo. Entonces, aquí podemos observar diferentes tipos de inhaladores. Los tres primeros que observamos son inhaladores orales. Más adelante, pues vamos a ver que podemos administrar broncodilatadores, podemos administrar corticoides, podemos administrar diferentes tipos de medicamentos en el tratamiento, combinaciones, que es lo que
generalmente se maneja combinaciones entre los broncodilatadores y los corticoides. Y los tres primeros que observamos pues son inhaladores orales. Y el de color amarillo que observamos es un inhalador de color amarillo, que es inhalador nasal para enfermedades o patologías alérgicas en las vías, en las fosas nasales. Una de las características que lo habíamos hablado en las clases anteriores, creo que en la de ayer, negativa de los inhaladores de dosis medida, porque como tratamiento, pues es excelente en el manejo del paciente con patología respiratoria, pero de las cosas negativas que tienen estos inhaladores es que contienen hidrocarburos fluorados y son sustancias que funcionan como vehículos conservantes del medicamento durante todo el tiempo hasta su fecha de caducación, pero estos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente y también sobre el sistema inmunológico. Entonces, por eso estos medicamentos pues han sido discutidos, pero por su precio, su manera práctica y el paciente entender cómo funciona, pues no los han retirado del mercado. Pero ecológicamente hablando, son medicamentos que contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Pues como les estoy diciendo, estos inhaladores de dosis medida como vehículo y conservante del medicamento contienen hidrocarburos fluorados. Entonces, el medicamento que está interno del inhalador de dosis medida está combinado con un gas, que es el vehículo. Cuando se dispone el paciente a accionar el dispositivo, expulsa el vehículo y el fármaco. El vehículo se evapora en el aire y es el fármaco que, como lo hablábamos ayer, debe tener entre 1 y 5 micras. Es el fármaco el que ingresa en las vías respiratorias y pues hace su penetración, su impacto y su depósito sobre las vías respiratorias. Entonces, al vehículo evaporarse en el aire, es que me retrocedo para que lo observen, los hidrocarburos fluorados, al evaporarse en el aire, en el ambiente, es cuando contaminan y generan ese impacto negativo sobre el medio ambiente. El medicamento, al desprenderse de su vehículo, pues ingresa a las vías respiratorias y al ingresar a las vías respiratorias es que genera ese impacto positivo sobre el tratamiento y sobre la patología del paciente. No nos podemos apartar que son medicamentos excelentes y que es una manera muy práctica de poder administrar y segura un medicamento con una dosis exacta. Que el impacto negativo sobre el sistema inmunológico pues no es muy grande, aunque sí lo existe, pero el peor impacto que tienen estos dispositivos es sobre el medio ambiente. Ahí podemos observar un inhalador de dosis medida tradicionalmente utilizado. Muy importante que tengamos en cuenta que en la parte práctica, cuando uno habla de la parte práctica, cada disparo, cada accionar de este medicamento, de este dispositivo, pues lo vamos a llamar un puff. Y es así como uno lo maneja, un puff. Entonces ya es según la indicación médica cuántas dosis y en cada cuánto tiempo, pues el paciente lo debe utilizar. Muy importante
que el paciente entienda que los inhaladores no funcionan si no utilizan las inhalocámaras. Entonces, vamos a explicar el por qué. Las inhalocámaras, pues también son llamadas, como lo pueden observar en la presentación, las inhalocámaras son llamadas cámaras espaciadoras. Pero, ¿qué quieren decir estas cámaras espaciadoras o inhalocámaras y por qué son casi que obligatorias para utilizarse con los inhaladores? Porque cuando el paciente acciona el dispositivo, o sea, cuando se aplica un puff, y esto debe quedar muy claro y aprendido, los inhaladores de dosis medida no se pueden administrar o aplicar directamente sobre la boca. ¿Por qué no se pueden administrar directamente sobre la boca? Porque es tan rápida la salida, o sea, tienen tanta velocidad, el gas que sale, que se impactan en un 95% en la cavidad oral. Entonces, por eso no se deben de administrar directamente. Entonces, es muy importante que entendamos que tanto los niños como los adultos, cuando tienen como tratamiento de las vías respiratorias los inhaladores, que sean asmáticos, que sufran de bronquitis, que tengan neumonía, uno de los principales errores que cometen los pacientes o las mamás es que le colocan el inhalador directamente sobre la boca. Entonces, cuando el paciente acciona el inhalador, es tan rápida la velocidad de la salida del gas que él no alcanza a respirar para que el medicamento se penetre y se deposite en las vías respiratorias. Por eso aparecieron las llamadas cámaras espaciadoras o inhalocámaras. Entonces, ¿qué hace una cámara espaciadora o inhalocámara? Disminuye la velocidad del gas para que el paciente tenga la capacidad de poderlo respirar de manera profunda y que penetre y se deposite en las vías respiratorias. Por eso, muchos pacientes van al médico y dicen que el medicamento no les sirvió. Entonces, el profesional le pregunta: haga la explicación de cómo lo usó. Y cuando él hace la explicación, se lo pone en la boca, dispara y uno observa que todo el gas se va al medio ambiente. O sea, el paciente no inhaló absolutamente nada. Y es función de ustedes, de los profesionales y las personas que trabajan en el cuidado del paciente, explicarle que un inhalador no sirve si no tiene inhalocámara. Que el paciente no tiene dinero para comprarle la inhalocámara al bebé porque es pobre, porque no tiene los recursos de comprar una inhalocámara. Entonces, usted le puede orientar que con un vaso desechable grande le coloque un poquito de esparadrapo en el orillo grande del vaso, le abra un hueco por debajo del mismo tamaño del inhalador y se lo coloque sobre la nariz y la boca del bebé, y eso le sirve como una inhalocámara. Y que si el paciente adulto es muy pobre, si no tiene la capacidad o los recursos para comprar una inhalocámara, usted le enseña que con una botella desechable de agua, le saca el agua, la seca y en la parte de abajo le abre un hueco, le abre un orificio del mismo tamaño del inhalador y en la boquilla donde uno toma el agua, pone la boca, dispara y la botella de agua sirve como una inhalocámara. En caso de que el paciente, tanto el niño como el adulto, pues no tenga la capacidad para comprar una inhalocámara. Las EPS, las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud dentro del régimen contributivo y subsidiado, pues dentro del plan obligatorio de salud, no están las inhalocámaras específicas. Entonces dan una inhalocámara genérica que a veces no tiene un buen funcionamiento. Entonces el paciente en ocasiones tiene que comprarla para que sea realmente exacta. Las inhalocámaras
las inhalocámaras son obligatorias en este primer aspecto que les estoy enseñando, que se llaman inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de polvo seco, que es lo último que se está manejando, que ahora lo vamos a ver, estos inhaladores no necesitan inhalocámaras y ya vamos a ver por qué. Esos inhaladores de polvo seco ahora vienen con una pastilla. Más adelante lo vamos a ver. Usted abre una recámara, le introduce la pastilla, que puede ser una pastilla de broncodilatador, puede ser una pastilla de corticoide, puede ser una pastilla de una mezcla de broncodilatador y corticoide, cierra la cámara, le da una vuelta y el paciente solo lo pone en la boca, inhala. Es como si fuera un colorete, un labial, el dispositivo. Eso es lo último que está manejando, pero no es muy común que los pacientes tengan estos inhaladores de polvo seco porque son muy costosos. Y los que son costosos no los da el plan obligatorio de salud. Podemos utilizar broncodilatadores, podemos utilizar corticoides, eso depende del tratamiento del paciente. Entonces, retomando, estamos en la primera parte de la inhaloterapia, porque la inhaloterapia se divide en dos. Inhaladores de dosis medida, que son los tradicionales que conocemos en el tratamiento, y los inhaladores de polvo seco, que es los que más adelante les voy a mostrar. Entonces, en esta gráfica estamos viendo una inhalocámara tradicional que es para paciente pediátrico. Entonces, volvemos a recordar que ¿qué es una inhalocámara? Una inhalocámara es una cámara que le permite disminuir la velocidad del gas para que cuando el paciente respire, no requiere que el paciente coordine. Las inhalocámaras evitan que el paciente coordine respirar y disparar el dispositivo. Es inherente. Usted puede disparar el dispositivo a la hora que usted lo considere y el paciente respira de manera espontánea sin soltar la inhalocámara. Entonces ahí podemos observar la inhalocámara tradicional. Bueno, muy bien. Quiero preguntarles si hay hasta el momento, alguna duda, pregunta, observación, sugerencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna observación o continúa? Bueno, vamos entonces a... Profe, ¿esa inhalocámara es vocal o qué? O sea, ¿es vocal? Muy buena pregunta. Cuando estamos hablando de inhalocámaras, estamos hablando de inhaladores orales, bucales, pero en los niños, pues las inhalocámaras cubren nariz y boca. Entonces, estamos hablando de bucales. Cuando son inhaladores nasales, no se utilizan inhalocámaras porque llega directamente a la mucosa nasal, porque se introducen por las fosas nasales. Entonces, los inhaladores nasales no requieren inhalocámara. Los inhaladores nasales no requieren inhalocámara. Solo requieren inhalocámara los inhaladores orales para garantizar un adecuado depósito y penetración del medicamento. ¿Claro? Listo. Sí, señor. Ok, ¿alguna otra pregunta, observación? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Ok, bueno. Vamos entonces a continuar. De cómo utilizar el inhalador de dosis medida. ¿Por qué es importante que tengan conocimiento de esto? Es importante porque son ustedes los que en algún momento específico, van a instruir, van a educar, van a capacitar
al paciente, a la familia y a algunos otros profesionales del área de la salud. Entonces, lo primero es enseñarle al paciente que debe tener el equipo listo. El inhalador, ¿qué es el equipo listo? ¿Qué es el kit? Entonces, estamos hablando del inhalador de dosis medida, el IDM, la inhalocámara para garantizar una buena penetración con su máscara, Obviamente el inhalador que va a utilizar el paciente debe contener el medicamento ordenado por el profesional de la salud. El inhalador como tal, el inhalador no es el medicamento, el inhalador es la manera en que se va a administrar, es el dispositivo. El medicamento es el que va inmerso dentro del inhalador. Entonces debemos cumplir y pues llevar a cabo el tratamiento con las indicaciones del profesional de la salud. Entonces, utilizar el inhalador correcto. Le debo, antes de presionarlo, de accionarlo, explicarle al paciente el procedimiento. Y ese es un error muy común que se comete, porque en ocasiones nosotros tenemos presente que nosotros lo entendemos, pero el paciente puede que no lo comprenda. Entonces, yo debo explicárselo al paciente como si yo no lo entendiera tampoco. Porque si yo no lo entiendo, pues lo explico bien. Si yo lo entiendo y supongo que él también lo entiende, pues él no lo va a hacer bien. Entonces, yo debo explicarle al paciente que el patrón respiratorio de él debe ser lo mejor posible, que no va a sentir ahogo al colocarle la máscara y que es una manera no invasiva de poderle administrar un medicamento y que forma parte de su tratamiento, Cuando yo voy a utilizar el inhalador por primera vez, y este es otro error que debemos aprender, cuando yo voy a utilizar el inhalador por primera vez, que me lo dio el ente que me dispensó el medicamento, es la primera vez que yo voy a utilizar el inhalador, yo lo debo sacudir de una manera vigorosa y debo de botar, de desperdiciar los 3 primeros disparos. O sea, yo cojo el inhalador, lo saco nuevo de la caja, lo sacudo vigorosamente y lo acciono 3 veces al aire. Los primeros 3 disparos del inhalador nuevo solo son el gas, no contienen medicamentos. Entonces yo, después de que desperdicio, de que boto los 3 primeros puff, ya el inhalador queda listo para poder utilizar. Si usted coge el inhalador nuevo, lo sacude y lo coloca en la inhalocámara y lo aplica, los 3 primeros disparos no tienen medicamento, solo tiene el gas porque está nuevo. Por eso, siempre que nos den un inhalador nuevo, lo saco de la caja, lo sacudo y los 3 primeros puff o disparos los boto al aire. Ellos no contienen medicamento. Y luego, a partir del 4, ya puedo administrárselo al paciente porque ya contiene tanto el vehículo como el medicamento que yo le voy a utilizar al paciente. Muy importante tener eso en cuenta y explicárselo al paciente, porque el paciente se va solo para la casa y él allá se le olvida todo lo que yo le diga. Entonces tengo que explicárselo de una manera clara, que él lo entienda, porque cuando llegue el paciente a la casa solo, pues él muy seguramente ni sabrá cómo hacerlo. Porque él, qué tal que usted le explique y él entienda que solo use los primeros 3 disparos y luego los bote y bote el inhalador a la caneca, a la basura, pensando que solo tiene 3 dosis. Por eso el paciente debe quedar entendido y el paciente tiene que quedar capacitado en el sistema de cómo administrar el medicamento. Entonces ahí estamos observando un paciente con un inhalador de dosis medida, que con una inhalocámara sin máscara, porque ustedes van a preguntarse, pero el profe dijo que tenía máscara. Hay inhalocámaras con máscara, que es la ideal,
porque abarcamos nariz y boca, pero en el adulto a veces es muy cómodo también utilizar inhaladores sin máscara, solo con boquilla. No está comprobado que tengan un impacto menor que el de la máscara. Dicen que tiene el mismo impacto de penetración y de depósito sobre las vías respiratorias. Importante enseñarle al paciente que no va a sentir ahogo, que debe coordinar cuando dispare y lentamente debe hacer una inspiración profunda, sostener 10 segundos, expirar y luego hacer una expiración lenta hasta llegar al reposo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos esa presentación importante. Entonces vamos a aprender a cómo se debe administrar el medicamento. Entonces lo sacamos de la caja. Solo desperdiciamos los primeros 3 disparos cuando es nuevo. Si no es nuevo, si ya lo hemos utilizado, solo lo debo agitar, solo lo debo sacudir. Si no es nuevo. Si es nuevo, no lo debemos sacudir. Bueno. Pues me están comentando aquí en el chat que no se ve la imagen. No entiendo. ¿Me pueden confirmar si estamos viendo la imagen? Sí, profe, lo estamos viendo. Ok. Entonces, lo saco nuevo de la caja. Vamos a hacer la simulación en la parte práctica de cómo usarlo. Lo saco de la caja. Lo sacudo y lo agito vigorosamente y como es nuevo, desperdicio los 3 primeros. Lo coloco en la inhalocámara. Vamos a imaginar que la inhalocámara es de esta misma, que no tiene máscara. Entonces, con la boquilla. Está hablando que usted diciendo planes sin saber. Pero si ella me dijo que sí, que terminaba. Por eso termino, no termino de parar aquí. Porfa, mantengamos el micrófono apagado mientras no vayamos a dar una intervención. Bueno, entonces colocamos la inhalocámara en la boquilla, en la boca del paciente. El paciente oprime el dispositivo, o sea, aplica el puff. Inhala profunda y sostenidamente por un periodo de 10 segundos. En esos 10 segundos le damos la oportunidad de que el paciente, el medicamento se disperse en todo su árbol traqueobronquial y luego expira de manera lenta hasta llegar a su estado de reposo torácico. Pero generalmente no mandan un solo puff, generalmente mandan 2 puff. Entonces espera un tiempo prudencial de otros 10 segundos y vuelve y repite la misma estrategia. Hasta lograr la dosis recomendada. Muy bien. Equipo necesario para la inhaloterapia: el inhalador, la inhalocámara con máscara. Entonces ahí vemos las piezas de una inhalocámara. Entonces, ¿qué piezas tiene? ¿Qué partes tiene un inhalador? Un inhalador tiene el aditamento plástico, que es como la carcasa, ¿cierto? La parte robusta
del inhalador, un cilindro que es el que contiene el gas, el vehículo, y el que contiene el medicamento. Y la pieza bucal, que es donde el paciente pues va a colocar la inhalocámara. Recordemos que no puede poner la boca. Esa pieza, esa parte donde dice dispositivo plástico, debe mantenerse limpia. Debemos evitar que en su interior se pueda llenar de secreciones del paciente, porque hay pacientes, ya lo aprendimos, que presentan patologías hipersecretoras, patologías con aumento en su movilización de secreciones, o en caso de los bebés, pueden llegar a llenar este aditamento plástico de secreciones, se tapa, se obstruye el orificio y no sale el gas. Entonces hay que lavarlo periódicamente, mantenerlo limpio o en su defecto lavarlo. Y solo puede ser utilizado por un paciente. Recordando lo que nosotros le indicamos al paciente cuando lo va a utilizar: retire la tapa del inhalador, adapte el inhalador al extremo distal, que es a la inhalocámara, ordene al paciente botar todo el aire que tiene, coloque el extremo próximo a la inhalocámara, cuando es por máscara, dispare y haga unas respiraciones repetitivas sostenidas para garantizar que penetre y se deposite el medicamento. Dispare el inhalador de dosis, o sea, realice un puff, ordene al paciente que inspire vigorosamente y sostenga la respiración, permita la penetración del medicamento por un periodo de 15 a 20 segundos, retire la inhalocámara de la cara del paciente y, como son generalmente 2 puff, espere 10 o 15 segundos y vuelva y repita el mismo procedimiento. Hay que orientarle al paciente o dejarle claro que si durante la administración él llega a sentir, alguna dificultad para respirar, mareo, náuseas, vómito, o algún signo que indique que el medicamento generó eso en el organismo, pues debe de inmediato suspender el procedimiento y notificar. Esa foto nos indica lo que no debemos hacer, de permitir que el paciente utilice el inhalador directo sobre la boca. Eso no lo podemos hacer. El inhalador no puede estar directamente sobre la boca. Ya lo sabemos por qué. Porque se impacta en la cavidad oral y no funciona, no sirve. Ya sabemos que por medio de estos inhaladores de dosis medida, recordando, el inhalador no es el medicamento, el inhalador es el dispositivo, es el mecanismo no invasivo por donde yo le voy a administrar medicamentos aplicados al árbol traqueobronquial o a las vías respiratorias altas, en caso de que el inhalador sea nasal. Pero no es que el inhalador sea el medicamento, ese es el dispositivo. Por dentro de esos dispositivos es que vienen los medicamentos, y aquí nos están mostrando que pueden ser broncodilatadores, que pueden ser corticoides o que pueden ser antihistamínicos o combinaciones entre ellos, combinaciones como broncodilatadores y corticoides.
Antes de empezar a hablar de la segunda parte de la inhaloterapia, antes de hablar de la inhaloterapia, pues yo quiero, antes de empezar a hablar de la segunda parte de inhaloterapia, que son los inhaladores de polvo seco, ya vimos los inhaladores de dosis medida, pues me gustaría que nos contaran quién ha tenido alguna experiencia con el uso de los inhaladores de dosis medida, sea positiva, negativa, preguntas que deban tener presentes para poder utilizar estos medicamentos en pacientes que cuiden, familiares, vecinos, etcétera. Entonces, hagamos un pequeño conversatorio de estos inhaladores de dosis medida antes de continuar con los inhaladores de polvo seco. Entonces, los escucho, las escucho. Yo, profe, Helen. Helen, ¿cómo vamos? Profe, imagínese que hace unos años yo sufro de rinitis, ¿sí? Sí. Y bueno, se me tapa la nariz y todo, y sufro de rinitis. En todo caso, me dieron un inhalador de estos que me está diciendo, pero sin cámara ni nada. Y me llegó el inhalador, o sea, Helen, perdón que la interrumpa. Sí, sí. La rinitis es un proceso patológico nasal. Quiero preguntarte, ¿el inhalador que te dieron es nasal o bucal? Bucal. Bucal me dieron. No, en ese tiempo me dieron no bucal. Y en realidad no supe cómo utilizar, ni sabía que me lo había presentado. Entonces yo llegué a la casa y así lo quité y me lo puse en la boca y envié así el puff. Pues no, casi no, pues una tos terrible y le cogí como susto y no supe, y amargo y todo, porque pues era a la boca, ¿no? De directo. Y eran dos, como usted dice, dos puffs, pero no pude, ni respiré, ni sabía que había que respirar y luego botar, y no, como que me tomé ese gas y no, pues yo no volví a usar eso por la ignorancia, sí, porque nadie me explicó ni fue cómo hacerlo. Claro, dando respuesta a esa experiencia negativa que tuvo Helen con el uso del inhalador, podemos encontrar las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Primero, es un sistema de salud débil donde no tiene profesionales competentes que le orienten al paciente cómo utilizar y poderse administrar asertivamente pues los medicamentos. Esa es una causa. Dos, no le dieron dentro del plan obligatorio de salud, si existe una inhalocámara que está aprobada, no le dieron inhalocámara y no le enseñaron. Tres, como Helen no conocía el manejo de los inhaladores, pues Helen llegó a la casa y se lo aplicó directo en la boca. Y obvio que el gas, pues sabía feo, porque tiene órganos fluorados. Ya lo vimos que tiene hidrocarburos fluorados, que son los vehículos. Entonces, pues saben a feo. Y como no le causó ningún efecto positivo, por el contrario, todos los efectos fueron negativos. Uno, le supo a feo. Dos, nadie le explicó. Y tres, no le sirvió para nada. Pues por eso no lo volvió a usar. ¿Qué era lo correcto? Que le hubieran enseñado a usarlo. Que le hubieran dado una inhalocámara y se la hubieran enseñado a utilizar. Entonces, Helen hubiera podido respirar profundo y con la inhalocámara una penetración y un depósito total. No le hubiese quedado un mal sabor. Y algo que, aprovechando el comentario de Helen, para ahora escuchar a Antonio, algo muy importante que ustedes siempre le tienen que decir al paciente, o ustedes si son su paciente, es que cada vez que utilicen el inhalador, deben enjuagarse la boca, porque aunque usemos inhalocámara, ciertas partículas quedan en la cavidad oral y pueden producir inflamaciones, infecciones, o sea, todo tipo de estomatitis, que son las lesiones que se producen en la boca. Entonces, ¿qué quiero que quede aprendido dentro de todo hoy
para el diario vivir, que siempre que tengamos pacientes o tengamos familiares o nosotros mismos, así sea con inhalocámara, que usemos el inhalador, debemos jugarnos la boca, porque así sea con inhalocámara, ese gas se impacta en la mucosa de la boca en algún porcentaje y produce todo tipo de estomatitis. ¿Y qué son las estomatitis? Inflamaciones e infecciones de la cavidad oral. Me aplico el inhalador, me juego la boca. Ojo, no me lavo los dientes, no, me juego la boca y remuevo esas partículas del inhalador. Muy importante que eso se lo eduquemos al paciente o lo apliquemos en caso de que nosotros seamos el paciente, ya que hoy en día el asma, la bronquitis, la neumonía, la rinitis y todo tipo de enfermedades alérgicas e inflamatorias de las vías respiratorias ocupan el mayor índice de enfermedad en los niños y en adultos jóvenes y en ancianos. Vamos a los servicios de urgencias y el 40 o 50% de los pacientes requieren nebulización y requieren inhaladores. Ese es el común. Por eso es tan importante esta competencia en manejo de nebulizaciones, administración de oxígeno e inhaloterapia. Entonces, Helen, puedes volverlo a intentar, pero ya con el conocimiento adquirido. Muy bien. Sí, señor. ¿Alguna otra observación? Profe, pues yo la verdad uso los dos tipos de inhaladores, el que su merced dice que es el seco, que es el que viene con la pastilla que tú le das la vueltecita a la tapita y la pastilla se tritura y uno aspira el polvito. Excelente. Y el otro es el del PUC. Pero Ok, ¿y qué la diferencia verdad, ve cuando usas el inhalador de dosis medida o el de polvo seco? ¿Con cuál sientes más efecto? Porque me imagino que el efecto es respirar mejor, porque ¿por qué el paciente usa este tipo de inhaladores? Porque tiene broncoespasmo, porque tiene dificultad para respirar o mucha tos. Entonces, ¿qué diferencia has visto del uno al otro? el de pasta seca es Sí, como, ¿cómo te digo? De pronto es como más concentrado porque yo siento como enseguida como resequedad en la garganta, como sí. resequedad en el paladar es como más concentrado, no sé. Ok, por Porque eso es yo, por ejemplo, importante jugar boca. cuando yo me lo aplico por la noche es inhalador, bueno, yo me lo tengo que aplicar diario. Cuando me lo aplico por la noche, yo ese otro día amanezco con la garganta muy reseca y con mucha sed. Claro, porque se queda ahí en las vías respiratorias altas. Por eso lo Pero yo importante es jugar la boca. Dime. desconocía todo lo que usted dice, o sea, desconocía todo lo que está diciendo lo desconocía. Excelente, ese es el objetivo de estos encuentros, adquirir todas esas competencias, no solo para nosotros como pacientes, sino para poder multiplicar la información con todo el mundo. Así es, profe, sí, señor, muchas gracias. No, excelente y gracias por tu aporte. ¿Alguien más o continuamos con estos inhaladores de polvo seco? ¿Alguien más que quiera comentarnos algo de su tratamiento, de sus pacientes, de sus familiares, vecinos, etcétera? Bueno, entonces vamos a continuar en esta última parte que nos queda, que son los inhaladores de polvo seco. Esos no son muy conocidos, son más conocidos los que acabamos de aprender, inhaladores de dosis medida, que son los que en el diario vivir dan las instituciones de salud. Pero inhaladores de polvo seco, eso como que es muy nuevo y la verdad no es tan nuevo, pero es nuevo para muchos de nosotros que nunca nos han dado un medicamento de esto. ¿Cómo le vamos a llamar a los inhaladores de polvo seco? Los de la gente los conoce como los de la pastillita que se tritura. Los vamos a llamar pulverizadores. Porque eso es una pastilla que con unas pullas que tiene el dispositivo pulveriza el medicamento para que yo lo coloque sobre la boca como si fuera un pitillo de gaseosa y entonces haga, inhale y el medicamento baje al árbol
traqueobronquial. Ese es el objetivo del medicamento. Entonces, claro que nos quede entendido que los inhaladores de polvo seco no requieren inhalocámara. Los que requieren inhalocámara son los que acabamos de aprender, que son los de dosis medida. El inhalador de polvo seco, que es lo último que se está manejando, no requieren de inhalocámara. Entonces vamos a ver cuál es en esta última parte de nuestro encuentro. Este es un inhalador. Este fue el primer inhalador de polvo seco que salió con un broncodilatador que poco se usa en la actualidad porque produce mucha taquicardia y es un inhalador de terbutalina y se llama Turbohaler. Es un medicamento broncodilatador. La terbutalina fue el primer inhalador de polvo seco que se usó, pero la terbutalina broncodilata para el paciente con asma, neumonía, bronquitis, pero produce como efecto secundario taquicardia. Acuérdense en el encuentro que hicimos farmacología, para los que lo hicieron en el encuentro, que el medicamento ideal para el paciente adulto mayor o con enfermedad cardíaca que requiera abrir los bronquios, su nombre genérico se llama bromuro de ipratropio y su nombre comercial se llama Atroven. Ese es el broncodilatador ideal porque abre los bronquios, pero no toca el corazón. ¿Cuál es el broncodilatador? ¿Cuál es el broncodilatador que más se utiliza? Es el salbutamol, pero el salbutamol de nombre comercial Ventilan sí produce taquicardia, o sea que es un medicamento que no se debe usar en el adulto mayor o el paciente con enfermedad cardíaca porque le abre los bronquios, pero lo pone a temblar. Y entonces no es el efecto que queremos lograr. Entonces, este que les estoy mostrando, que es como un colorete, como un labial, fue el primer inhalador de polvo seco de un medicamento que poco se usa, llamado terbutalina. Perdón, profe, ¿cuál fue el que usted dijo, el que nombró anteriormente, que no toca el corazón? El medicamento que nombré, el bromuro de ipratropio. Ah, bromuro. Bromuro de ipratropio, que la gente lo conoce comercialmente como Atroven. Ese medicamento es el ideal para el adulto mayor y es el ideal para el cardiópata. ¿Qué es el cardiópata? El paciente con patología cardíaca, insuficiencia cardíaca, un daño en las válvulas. Acuérdense que el corazón tiene 4 válvulas. Y si recordamos la anatomía cardíaca, son tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica, y que tiene movimientos de sístole y movimientos de diástole. Entonces, si yo a un adulto mayor o a un paciente con enfermedad en el corazón le coloco salbutamol, pues lo puedo llevar hasta una arritmia cardíaca. En cambio, el bromuro de ipratropio, nombre comercial Atroven, broncodilata, pero no toca el corazón. Entonces es el medicamento ideal en el adulto mayor que sufra de EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ese es el medicamento ideal. Son cositas importantes a tener en cuenta cuando uno está entendiendo y formando parte del cuidado integral del paciente con patología respiratoria. El polvo seco en estos inhaladores, llamados pulverizadores, pues optimiza de manera lenta y profunda porque es el paciente el que controla el patrón respiratorio. ¿Y qué se ha podido observar en estos pulverizadores? Que sí le garantizan al paciente que la penetración y el depósito del medicamento es total. Por eso la compañera hablaba de que sentía piquiña, ardor y como un ácido en la garganta, porque es que el medicamento, digamos que ella está equivocada en decir que es muy concentrado. No es muy concentrado porque tiene la dosis que tienen los demás, solo que le garantiza una correcta penetración y depósito en las vías respiratorias. Otro inhalador de polvo seco que existió fue el Spinhaler,
que tiene unas agujas laterales y esas agujas laterales lograban triturar la cápsula, pulverizar el medicamento y el paciente lo puede inhalar. Hoy en día, la verdad, hoy en día, casi todos los medicamentos tienden a administrarse de esta manera. Algo muy importante que también tenemos que entender, algo muy importante que chévere que nos quede para la vida hoy, es que hoy en día, ojo aquí, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el Sistema Mundial de Salud? Lo que quiere el Sistema Mundial de Salud es que el paciente diabético deje de estarse inyectando la insulina en el ombligo y en las piernas. Y el paciente diabético, la insulina venga en estos dispositivos y el paciente solo coja su dispositivo, meta la pastilla de insulina, le dé vuelta y inhale la insulina. Que el paciente con VIH y con SIDA, que se toma 3 antirretrovirales, vengan las pastillas, las introduzca, rompa, dé media vuelta e inhale el medicamento. Yo creería que en menos de 2 o 3 años, el 80% de los medicamentos se van a administrar por vía respiratoria. Para los que estuvieron en el anterior encuentro, luego de la vía endovenosa y luego de la vía sublingual, la vía respiratoria es la tercera con más rápida absorción del cuerpo. Por eso, ¿qué es lo que quiere el Sistema Mundial de Salud? Que casi todos los medicamentos se administren respiratoriamente. ¿Cómo? Con los inhaladores, pues una berraquera, una cosa muy chévere, que el diabético se aplique su insulina solo inhalando un polvito y tal. Y no se tenga que estar inyecte. Entonces, eso es importante, pues para que lo tengamos en cuenta en algún momento de nuestra vida. El más actual que se utiliza se llama Turbohaler. Entonces, el Turbohaler es un dispositivo de 2 piezas que parece como un labial, como un colorete, y ahí se le administra la pastilla. Tiene unas pullas a los lados, ahí vemos el paciente cómo se inhala el dispositivo, que parece como un labial. Entonces ese mecanismo, ¿qué hace ese mecanismo? ¿Qué ventajas tiene este mecanismo? 1, que es de fácil traslado, lo puede llevar, lo puede trastear. 2, que no requiere lavarse. 3, que no requiere inhalocámara. 4, que no requiere que el paciente tenga una perfecta respiración. Solo con que lo inhale, ya le está ingresando garantizadamente una correcta y total penetración y depósito. Lo último que se está manejando es este dispositivo que se llama Discus. Y el Discus es como un platillo. Y proporciona, nos permite sobre todo poder mezclar los medicamentos. Este Discus mezcla, por ejemplo, broncodilatadores con corticoides. Entonces, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, ¿Cuál es el normal tratamiento de un paciente con enfermedad respiratoria? Que el paciente le ordenan salbutamol y beclometasona. O sea, le ordenan broncodilatador y corticoide. Este Discus mezcla el salbutamol y la beclometasona en un solo componente y ya, entonces le dan corticoide y broncodilatador mezclado y solo lo inhala una vez al día y le garantiza 24 horas de broncodilatación y desinflamación. Entonces, son costosos. No puedo decir que no, son medicamentos que sobrepasan 350,000 pesos el dispositivo. Duran 200 dosis, o sea que compensa un poco el precio, pero no están incluidos en el plan de salud estos específicos, por eso requiere que el paciente los cobre. Tubos
de manejo de la vía respiratoria artificial, por donde se pueden administrar los medicamentos. Importante que lo tengamos presente, que por estos tubos podemos administrar medicamentos cuando el paciente tiene una vía aérea artificial. Bueno. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Claro que sí, ya vamos a empezar el conversatorio final para podernos despedir. Entonces, arranca nuestro conversatorio final. La escuchamos, Antonia. Pues, o sea, no es en cuanto a, es una pregunta, como te digo. Lo que pasa es que a mí me tienen que hacer un examen que se llama un ecocardiograma transensofágico. Sí. Y a mí me tienen que hacer ese examen bajo sedación porque ya intentaron de hacérmelo sin sedación y yo no me lo aguanté. Y a mí me decían que me tomaron del pelo, por decirlo así, con la cita porque decían que no había una, ¿cómo se llama? Que necesitan una de esas que usted mostró ahorita, ¿cómo se llama? ¿Un tubo orotraqueal será? Sí, ay, está en otro nombre. El transductor, la sonda. Una sonda, sí, señor, que porque no había esa sonda. ¿Qué tan cierto es que ese examen lo hacen con eso? ¿Eso es verdad? Bueno, no nos podemos apartar de que el sistema de salud hoy en día pues tiene sus deficiencias y una cita y un procedimiento lo pueden dilatar hasta 3 y 4 meses. Hay ocasiones en que el médico ordena un ecocardiograma normal que se hace sobre la pared del tórax, pero cuando ese ecocardiograma no permite visualizar las válvulas del corazón, sí, señor, hay que introducir una sonda por el esófago para poder ver el corazón por detrás y por los lados. Normalmente un ecocardiograma se hace sobre el tórax, no es invasivo, pero hay ocasiones que el médico debe mirar el corazón por detrás y por los lados. Entonces se hace ya invasivo, introduce una sonda al esófago y se llama ecocardiograma transesofágico y se hace sedando el paciente. Le colocan un medicamento que se llama midazolam para dormir el paciente y poder introducir la sonda. Pero esa sonda sí tiende a demorar y es lo que hace que una cita para ese examen pueda durar entre 1 y 3 meses. Entonces, listo, tienes razón, pero no nos podemos apartar de que el sistema de salud pues tiene múltiples deficiencias y hace que las citas estén dilatadas. O sea que para ese examen sí se necesitaba sí o sí esa sonda. Yo pensé que eran excusas. No, es que el examen no se puede hacer sin la sonda, por eso se llama transesofágico. Es invasivo y le introducen, es como cuando al paciente sufre de úlcera y le van a hacer una endoscopia. Igual, es que con esto no es un endoscopio, es una sonda a través de ondas sonoras, miran la mecánica del corazón. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud para ya ir finalizando nuestro encuentro, nuestro último encuentro, que espero pues les hubiese gustado todas estas cuatro oportunidades de poder adquirir conocimientos en el cuidado respiratorio? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Los escucho. ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Buenas tardes, profe. Pues a mí me gustó muchísimo porque todos esos conocimientos que nos dio, nunca lo habíamos escuchado, ni lo habíamos visto, ni nada, pero me pareció muy bueno. Gracias, profe, por esa charla y por ese conocimiento que nos da. Que Dios me lo bendiga. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, profe, primero que todo por darle las gracias por tener esa vocación de enseñanza tan bonita. Es un excelente maestro, un excelente profesor y personas como usted con ese conocimiento deberían de vivir para siempre.
Ay, muchas gracias, muy amable. Ese es el objetivo, poder Sí, capacitar y formarlos de para verdad. cada día. El objetivo de uno formar la gente, ¿cuál es? Que cada día seamos más competentes en la tarea y sobre todo una tarea tan especial que tienen todos ustedes, que no es con un computador ni es con una hoja, sino es con otro ser humano. Exacto, son vidas, como me decían a mí una vez, son vidas. Si Son todos los vidas. maestros y todas las personas que de verdad trabajaran en las instituciones, estuvieran esa vocación de servicio y de enseñanza como usted y esa inteligencia y ese conocimiento, yo creo que en la institución salud no hubieran tantas fallas como existen. De verdad que quedo muy agradecida de corazón de todas esas enseñanzas tan bonitas No, con y mucho que Dios te gusto, dé muchas muchísima, pero gracias. muchísima salud para que les pueda seguir compartiendo a más personas. Sí, aquí nos dicen en el chat, gracias, profe, usted es la persona que mejor ha explicado los temas hasta el momento de todo el curso, pues muy amables, con Profe, mucho gusto. Así es. profe, acotando las palabras que dice la compañera, de verdad que si los profesores en las instituciones, hablo de donde yo estudié, explicaran verdaderamente cómo son las cosas, uno no dijera, perdí como mi tiempo ahí, pues, porque verdaderamente que usted profundizó, mire, profundizó tanto que yo llamé a la profesora y yo le dije, los dispositivos por litro, que usted lo explicó como en chino, ya yo lo entendí. O sea, ¿te gustaron los encuentros que tuvimos? Excelente. Uno puede seguir viéndolos, no, pues si uno quiere volver a refrescar, queda Claro, quedan grabado. grabados en YouTube para que los puedas seguir viendo cuando quieras. Sí, sí, porque es muy bueno como volverlos a ver. Yo Pero tomé apuntes, pero aprendiste que es lo más sí, importante. wow, sí, de maravilla. No le dije yo que llamé a la profesora y le dije, dije, no, Bueno, pues profesora, me mire, le alegra mucho. faltó Ese esto fue y mi le faltó objetivo, aquello. poderlos formar. El ser maestro se lleva en la sangre y eso uno nace con esas cualidades y esas habilidades de poder enseñarle a los demás. Un gustazo haberles podido enseñar y pues en otro momento nos volveremos a encontrar. Les deseo una excelente tarde. Podemos terminar ya nuestro encuentro de cuidado No, respiratorio. profe, y que inclusive estamos aprendiendo para ayudar a las demás personas que lo necesiten en un momento dado, porque si Claro, estuviéramos es que aprendiendo por no dejar. todo aquel que trabaje en salud, sea auxiliares de enfermería o sea cualquier profesional de la salud, más que una profesión, esto es un apostolado y esto se lleva en la sangre y en el corazón. Así es. Muchas Así gracias, profe. es. La verdad, Gracias. muchas gracias. De verdad, Bueno, me mire, alegra mucho haberles podido entregar toda esta Gracias, profe. información y les deseo una excelente tarde. Igualmente. Gracias, gracias. igualmente Hasta para luego, ti. vamos a ver en Bendiciones. otra oportunidad. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.